Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 339 y 340. El ritual. El peso del aire aumentaba con cada segundo. La energía acumulada durante generaciones por la familia Black comenzaba a materializarse. El ambiente mismo se distorsionaba, literalmente, dando forma a un espacio separado del mundo, un lugar donde incluso los difuntos del linaje podían presentarse y donde solo los miembros de sangre tenían derecho a residir. Aun siendo yo quien había iniciado el ritual, podía sentir cómo aquel lugar trataba de expulsarme por no pertenecer a la familia. Podría considerarme esposo de Tonks o de Andrómeda, pero ellas habían sido oficialmente repudiadas, así que mi posición allí era nula. Claro que no sería tan fácil echarme. Liberé mi poder una vez más, esta vez sin preocuparme por ser descubierto. Después de todo, lo que estaba creándose era un espacio ajeno al mundo mortal. Cuando desato todo mi poder, dejo de ser algo que pertenezca a ese plano, y lo que serviría para expulsar a un mago común no funciona conmigo. Aún así, debía mantener cierta concentración para evitar ser arrastrado fuera pero eso no me impedía ayudar a Andrómeda, sobre todo ahora, cuando las primeras respuestas comenzaban a llegar. La frente de Andrómeda estaba perlada de sudor, sus puños apretados con fuerza. Las primeras respuestas no fueron amables. Cada negativa se sentía como un martillazo eléctrico en su mente, intentando derribarla. El rechazo de Narcisa y Bellatrix le provocó un dolor tan agudo que dejó escapar un alarido que no pudo contener pero, por suerte, pronto llegó la aprobación de Sirius, y fue como un chorro de agua fría aliviando la quemadura. Sirius era la cabeza actual de la familia, y su voto pesaba más que el de cualquier otro, ni hablar de los miembros casados con otras casas. Andrómeda sintió un enorme alivio. Ese respaldo le daría fuerza suficiente para resistir, incluso si llegaban más rechazos. Otros votos fueron llegando, la mayoría de poco peso, negativos pero irrelevantes gracias al veredicto de Sirius. Eran de ramas lejanas, casi olvidadas, y de mujeres que se habían casado con otras familias. Personas que, aunque escucharon el llamado, probablemente no vendrían o no sabrían cómo llegar. Quienes sí sabían llegar eran los difuntos. Ellos aparecían directamente en la casa. El aura de los muertos, esa que ya había sentido en Helena y en el cementerio del feudo, se intensificó, y figuras espectrales comenzaron a materializarse, débiles pero visibles. Andrómeda abrió los ojos al sentir muchas miradas sobre ella. Se sorprendió al reconocer algunos rostros. Figuras ilusorias que había visto de niña, familiares fallecidos hacía años. No todos los difuntos de la familia estaban presentes. Como ya he dicho, los que habían trascendido no podían acudir, así que la mayoría eran almas recientes. Muchos de esos espíritus, apenas formados, la observaron con curiosidad. El llamado también les había explicado la situación. Andrómeda buscaba reclamar el liderazgo ahora que no había nadie capaz de hacerlo. La mayoría de esas almas eran viejos tradicionalistas que, por una u otra razón, no aceptaban que ella tomara ese lugar y se abalanzaron sobre ella como espectros del Averno. Mi presencia fue ignorada por los más impacientes y estúpidos y hasta que me notaron. Un tentáculo rojo, etéreo, golpeó a las almas, dispersando a las más débiles. Me interpuse frente a Andrómeda, sosteniendo la varita con firmeza, listo para realizar un trabajo de exorcismo. La risa del Jarjacha resonó por toda la habitación, haciendo que todos, además de mí, se sintieran incómodos. Aquella varita perversa era un arma excelente para atacar la mente y el alma. Combinada con el poder de la muerte que habitaba en mí, esas almas estaban perdidas. Cada vez que alguna intentaba acercarse, un corte certero, un golpe brutal o un rayo devastador la interceptaba. Yo, un extraño que en teoría ni siquiera debería poder estar presente en este antiquísimo ritual familiar, ahora estaba manipulando el resultado y con una sonrisa en los labios. Pero, claro, no todo era tan sencillo. El número de almas presentes solo aumentaría con el tiempo, y aunque lograra impedir que atacaran directamente a Andrómeda, cada voto en su contra ejercía una presión insoportable sobre ella. Necesitábamos más votos a favor y Walburga, la verdadera, aún no se había presentado.
Por suerte, la temperamental varita estaba siendo muy cooperativa. Aunque no podía desplegar todo su poder sin su gemela, me estaba resultando de gran ayuda. Parecía entusiasmarle la idea de que me acostara con madre e hija, o al menos eso supuse, y no me importaba lo más mínimo. Y fuera de la mansión, Lucius y Narcisa se aparecieron en la calle, trayendo consigo a Draco. Habían intentado usar los polvos Flu para acceder a la casa, pero yo ya había desactivado las chimeneas internas, así que la única entrada posible era la puerta principal. Sus rostros dejaban claro que no estaban tranquilos. Más bien parecían tensos, incluso ansiosos. Ambos sabían la importancia de lo que estaba ocurriendo y la urgencia de intervenir. Draco, contagiado por la tensión de sus padres, entendía que aquello no era un simple asunto familiar. Corrieron hasta donde debería encontrarse el número 13 de Grimmauld Place, pero no lo encontraron. Dieron varias vueltas por las calles muggles, llamando la atención de los transeúntes con sus ropas poco discretas, pero no les importaba. Pronto notaron que algo no encajaba. Narcisa conocía bien el hechizo que ocultaba la entrada a la casa Black, pero aquello se parecía más a un encantamiento Fidelius por su complejidad. ¿Qué está pasando?, gruñó Lucius, visiblemente molesto y frustrado. No lo sé, ya deberíamos haber llegado. Siento el llamado, pero no puedo encontrar la puerta, respondió Narcisa, con el ceño fruncido. En ese momento, varios magos aparecieron a su alrededor. Eran, por así decirlo, matones de la familia Malfoy. Lucius no se arriesgó a pensar que todo aquello fuera únicamente obra de Andrómeda. Prefirió asumir que había algo más detrás y, por eso, había llamado refuerzos. Aunque llamaron mucho la atención, unos pocos ya se habían apartado para encargarse a esos muggles presentes, mientras el resto continuaba buscando. Lucius también envió gente para asegurarse de que el ministerio ignorara lo que estaban haciendo en aquel lugar. Claro que aquello sería solo temporal. Suponía que sus movimientos ya habrían atraído la atención de ciertas personas y debía actuar rápido. No quería que nadie más interviniera en esta disputa por la herencia Black. Tras un tiempo, finalmente lograron romper la ilusión que había colocado, solo para encontrarse con una espesa niebla cubriendo los alrededores, tan densa que algunos de los matones se perdieron. Ver tantas contramedidas solo aumentó la preocupación de Lucius. Dentro de la casa, yo era plenamente consciente de todo aquello. Esas protecciones las había levantado yo mismo. De hecho, la razón por la que alargué un poco mi charla con Walburga fue precisamente para terminarlas y, de paso, para molestarla un rato. Aunque no tuve tanto tiempo para hacerlas, no serían fáciles de desactivar, pues utilicé los métodos que obtuve en la campaña de Morgana. Los encantamientos de Avalon. Como he dicho antes, no son conjuros pensados para el combate, pero sus utilidades son extremadamente valiosas en un momento como este. Solo teníamos que resistir 1 hora desde el inicio del ritual, y ya había pasado la mitad del tiempo. Sin embargo, los fantasmas eran ahora mucho más poderosos y tangibles, lo que hacía mi trabajo más difícil. Aunque contábamos con el apoyo inicial de Sirius, la cantidad de votos negativos era tal que estábamos en desventaja. No era que estuviera perdiendo, pero no tenía la capacidad de eliminarlos a todos a la vez, y de vez en cuando Andrómeda sentía la presión. La acumulación de oposiciones se volvió tan intensa que llegó a apoyarse sobre una rodilla, sintiendo el peso de aquella carga. No podía rendirse. Incluso si las negativas superaban con creces a los apoyos, mientras permaneciera consciente y decidida a continuar, ganaría al cumplirse la hora, demostrando su fuerza y su capacidad para liderar la familia. Sabiendo esto, Andrómeda apretó los dientes, dejando incluso que un hilo de sangre escurriera por sus labios, y prosiguió. En realidad, a ella no le importaba demasiado obtener el título pero sabía que yo lo deseaba, y estaba extrayendo fuerza de voluntad de su amor por mí para seguir adelante. Justo en ese momento, el cuadro de Walburga comenzó a distorsionarse. La mujer en la pintura mostró una expresión de incomodidad y dolor mientras un rostro fantasmal se superponía lentamente sobre el lienzo. Era como si el espíritu estuviera fusionándose con la pintura, y aquel proceso se desarrollaba de forma lenta y perturbadora. Al mismo tiempo, un espíritu apareció en la sala. No miró a Andrómeda ni mostró intención de atacarla. En cambio, se dirigió directamente hacia Creacher, que temblaba en una esquina bajo la presión que llenaba la habitación. El elfo había acudido para presenciarlo todo y estaba emocionado de ver reunidos a tantos antiguos amos, pero, como elfo doméstico, carecía del derecho a intervenir, y o al menos así fue hasta que aquel espíritu se acercó a Mo.
exclamó Creacher, con la voz quebrada, al reconocer a quien siempre había lamentado perder. Creacher, ¿y hiciste lo que te pedí? Preguntó el espíritu de Regulus. Regulus, sí, murmuró el cuadro de Walburga, que ahora parecía distinto. Más serio, más vivo, como si la pintura misma hubiera recobrado su alma. Walburga había absorbido los recuerdos de su versión pintada, así como otros fantasmas presentes también estaban logrando, por lo que no estaba del todo desorientada. Decidió ignorar de momento lo que la había llamado al mundo de los vivos y observó en silencio a su hijo conversando con el elfo. Los espíritus allí apenas recordaban algo de su existencia tras la muerte. Lo único claro en sus mentes eran sus días en vida, su muerte y el llamado que los había traído. Perdón y perdóneme, mi señor, y Creacher es un inútil y no pude cumplir su última petición, sollozó el elfo, derramando un mar de lágrimas mientras se golpeaba la cabeza contra el suelo con verdadero dolor. Regulus. Grité al espíritu mientras seguía repeliendo a los fantasmas que nos rodeaban, logrando que se volviera hacia mí. Acepta a Andrómeda como cabeza de la familia y yo me encargaré de destruir el Horrocrux de Voldemort. Además, le daremos a Creacher la buena vida que merece, ofrecí, con voz tan firme y tentadora como la de un demonio negociando un pacto. Regulus me observó, viendo cómo seguía combatiendo sin descanso, apartando espectros uno tras otro, mientras su elfo continuaba flagelándose por su supuesto fracaso. Buen trabajo, Creacher. Cumpliste tu misión y ahora vive una buena vida, dijo, sonriéndole con paz y sincero afecto. Creacher contempló a su amo por última vez antes de que éste se convirtiera en una nube de plasma blanquecino que voló hacia Andrómeda, distinta de las grises y apagadas que formaban los demás fantasmas. La nube de Regulus pareció revitalizarla. No solo eso, comenzó a luchar a su lado, defendiéndola de los espectros. Aunque eran muchos más que él y lo golpeaban una y otra vez, siempre se levantaba para interponerse, añadiendo otra capa de protección a Andrómeda. Creacher volvió a llorar, pero esta vez se incorporó y chasqueó los dedos, lanzando magia contra los fantasmas. Sus ataques apenas resultaban eficaces, pero estaba decidido a ayudar. Elfo traidor. Rugió un espíritu con odio, al ver que un sirviente de los Black osaba alzarse contra él, aunque apenas le hubiera causado daño. ¿Cómo osas atacar a tu amo? Yo solo tengo un amo, replicó Creacher, sintiendo el peso de intervenir siendo solo un sirviente, en forma de un ardor abrasador que consumía su interior, pero eso no lo detuvo. Otra vez, fuera de la mansión Black, Lucius estaba desesperado. Ya habían pasado 3/4 de hora. Solo quedaban 15 minutos para que el ritual terminara. Narcisa compartía su inquietud. Sabía que quizás solo ella y Draco, como miembros de la familia Black, podrían atravesar las defensas, pero no esperaba encontrarme con trampas semejantes. De vez en cuando miraba a su hijo con preocupación, preguntándose si tendría alguna oportunidad real de reclamar la herencia y culpando en silencio a su hermana por haber llegado a esto. Fue entonces cuando, para el tormento de Lucius, aparecieron varias figuras en medio de la calle. Dumbledore, murmuraron los magos cercanos al reconocer al anciano, acompañados por la profesora McGonagall. Buenas tardes, Lucius saludó a Dumbledore con una sonrisa, aunque sus ojos ya analizaban cada detalle de la situación. Creo que no es muy prudente sacar a los alumnos de sus clases, comentó con aparente ligereza. Observando el aspecto de los Malfoy, los matones, y aquel muro de niebla inusual, Dumbledore comprendió que Minerva había hecho lo correcto al avisarlo. Lo que había sucedido antes había sido, en realidad, solo una distracción, y ya le resultaba sospechoso que la persecución se prolongara tanto. Que algo así estaría ocurriendo en el seno de la familia Black no era un asunto menor, y la desesperación en el rostro de Lucius era suficiente para intuir que no estaba en el bando ganador. No tenía toda la información, pero, entre las pocas personas capaces de provocar algo así, una figura concreta venía a su mente. Alguien con vínculos cercanos a un miembro de la familia Black. Dumbledore no estaba seguro de qué preferir. Descubrir que, efectivamente, era él y que sus movimientos resultaban todavía más enigmáticos, al no encontrarse en Brasil como había supuesto, o que se tratara de otras manos moviendo piezas a plena vista sin que él lo hubiera percibido. Lucius, por su parte, frunció el ceño. No podía estar menos complacido con aquella llegada. Si había alguien que no deseaba ver allí era Dumbledore, pues con su conocida inclinación a favorecer a los sangre sucia, era probable que en una situación así interviniera a favor de Andrómeda para que se alzara como líder de la familia Black. Pero Dumbledore no era el único.
El ministro de magia, varios aurores y cierto personal del ministerio también habían llegado, aunque en gran parte estaban siendo ignorados, algo que no le hacía ninguna gracia a Fudge. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el ministro, alzando la voz para hacerse notar, mientras el resto de su gente se encargaba de aislar la zona y lidiar con los muggles que pudieran acercarse y lo que, por la magnitud del incidente, no sería tarea fácil. Buenos días, Fudge. Qué agradable verlo, respondió Dumbledore con cordialidad, aunque, a los ojos del ministro, sonó más como una burla. Nada de formalidades y alguien explíqueme qué está ocurriendo. ¿Acaso están intentando romper el Estatuto Internacional del Secreto? ¿Saben cuántas denuncias de actividad mágica hemos recibido aquí?, recriminó Fudge, mirando a Malfoy. Sin embargo, su tono conservaba cierta calidez. No podía negar que sus intereses personales estaban muy ligados a la familia Malfoy. Verá, ministro, comenzó Lucius. Alguien ha irrumpido en la casa ancestral Black. Mi esposa lo descubrió e intentamos impedir que fuera profanada, pero han levantado defensas y no queríamos involucrar a las autoridades, pero ya no tenía sentido ocultarlo. Había notado la presencia de espías de otras familias y el tiempo se agotaba. Así que decidí jugar su última carta. Su esposa le había dicho que nadie ajeno a la familia podía entrar, así que su única esperanza era que lo ayudaran a abrirse paso y, una vez dentro, lograr enviar a Narcisa y Draco para que compitieran con Andrómeda por el liderazgo de los Black. Fudge no era tonto, al menos no en todo. Y menos aún cuando uno de sus subordinados se le acercó para susurrarle algo que había escuchado de un pariente lejano de la familia Black. Así, el ministro, hasta entonces el único que no sabía con exactitud lo que ocurría, se enteró de la verdad y de pronto también sintió el impulso de entrar en aquella mansión. Muchas propiedades, posesiones y negocios de los Black habían sido incautadas por el ministerio tras el encarcelamiento de Sirius. Bien, aquello no importaría demasiado si la familia quedaba extinguida pero si resurgía, el ministerio tendría que devolverlo todo. Y, peor aún, muchas de esas incautaciones no se habían hecho bajo la luz de la ley, por lo que si el asunto salía a la prensa, otras familias mágicas empezarían a temer que el ministerio les arrebatara sus bienes a la primera oportunidad y las cosas se pondrían difíciles. Todos, abran paso a la mansión Black y detengan a los intrusos, ordenó Fudge de inmediato, decidido a preservar el statu quo. Sin embargo, su deseo resultó más difícil de cumplir de lo que esperaba. Las aurores intentaron deshacer la niebla que rodeaba la entrada, pero era una magia extraña. No importaba cuántos contrahechizos usaran, apenas lograban dispersarla un instante antes de que volviera a formarse, cerrando cualquier intento de avance. Ahora Fudge sudaba casi tanto como Lucius y se lamentaba de no haber traído refuerzos más especializados, como los inefables, para lidiar con aquello. Y así fue como todas las miradas se giraron hacia Dumbledore, que continuaba observando la niebla con atención suma. Albus, y necesitamos su ayuda, dijo Fudge con una cortesía muy distinta a la que había mostrado al llegar. No podemos permitir que los ladrones tengan éxito y por favor, ayúdenos a detenerlos. Dumbledore lo miró unos segundos. No es que pensara negarse. De hecho, él también estaba preocupado. Ya había contemplado la posibilidad de que Harry heredara la fortuna Black, y no le entusiasmaba que cierto pelirrojo o cualquier otra persona con peores intenciones se hiciera con ella. Como los demás presentes, tenían sus propios planes para aquel legado, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Desde su llegada había estudiado la niebla. Nunca había visto exactamente algo así, aunque conoció magias parecidas en Hogwarts y en antiguas ruinas de Gran Bretaña. Puede que no supiera el método preciso para disiparla, pero podía recurrir a medios más directos. Además, los intentos previos de los matones de Malfoy y de los aurores habían debilitado lo suficiente la barrera como para que pudiera actuar. Finito, proclamó, apuntando su varita al suelo. Una oleada de magia se expandió, chocando contra la niebla. Los demás magos lo vieron y entendieron la oportunidad. Algunos ya lo habían intentado antes, sin éxito, por falta de poder. Incluso grupos completos habían fracasado. Pero esta vez, unidos al empuje de Dumbledore, podían funcionar. Finito, exclamación de cierre, finito. Finito. Varios encantamientos se entrelazaron en un solo ataque. Incluso Lucius, Narcisa y el propio Fudge, desesperados por abrir paso, sumaron toda la fuerza que les quedaba. Aunque la barrera de niebla resultaba inquietante, no pudo resistir tanta magia.
Desde un principio no había sido reforzado como debía y, como una burbuja que se revienta, la energía que la mantenía estalló. La bruma que cubría el lugar se desvaneció en segundos, revelando nuevamente las casas de Grimaud Place. Más de uno sospechado aliviado. «Rápido, adentro», ordenó Fugge. Lucius abrió paso para que su esposa e hijo avanzaran, confiado en que solo ellos lograrían entrar sin problemas a diferencia de los demás, y hasta que, para sorpresa de todos, Narcisa, Draco y el resto rebotaron contra una barrera invisible que se volvió visible al impacto. «Narcisa», gritó Lucius corriendo hacia ella. «¿No dijiste que podías entrar?», preguntó, con un tono que mezclaba desesperación e ira. «Sí puedo, pero esta es otra barrera, ajena a la familia», respondió ella con dificultad, presionándose la nariz sangrante tras el golpe. «¿Otra?», exclamaron Lucius y Fugge al unísono. Lucio tragó saliva. Ya casi no quedaba tiempo y temía que aún hubiera más obstáculos ocultos. «Todos». Una vez más, ordenó Fugge. Todos los magos, incluidos Dumbledore y McGonagall, lanzaron de nuevo el hechizo Finite, pero para sorpresa de todos, no produjo el más mínimo efecto en la barrera. La cúpula de energía, que ahora era apenas translúcida, había perdido casi por completa su transparencia. Dentro de ella, donde antes se percibía una especie de líquido, ahora la sangre se agitaba y fluía como si fuera un banco de peces. Esta era mi tercera y última barrera, tejida con mi magia de sangre y otros métodos. La primera, de desorientación, se superaba hallando el camino correcto. La segunda cedía ante un poder mágico suficiente. Pero este solo podría romperse con fuerza bruta. Y para cuando lo consiguieran, sería demasiado tarde. Por supuesto, su resistencia tenía un precio. Consumía activamente mis reservas de magia de sangre con cada ataque que soportaba. En el interior de la mansión, Walburga. ¿Olvidaste tu promesa? ¿Quieres que exterminara los últimos restos de tu familia como castigo? Rugí con voz monstruosa, viendo que el tiempo se agotaba, pero que Andrómeda apenas podía mantenerse en pie. La ayuda de Regulus y Creature, aunque limitada, era valiosa, pero no pensaba arriesgarme. ¿Planeas dejar que tu hijo lo haga todo solo? Frente a mí estaba la verdadera Walburga, no la del retrato. Aunque conservaba los recuerdos de lo vivido por la pintura, no sentía el mismo miedo que le infundía entonces. Sin embargo, al ver a su hijo apoyarme, no tardó en decidirse. «¿Tienes mi aprobación?», Andrómeda murmuró. En ese instante, Andrómeda sintió un voto más a su favor, aliviando un poco la presión sobre ella. ¿Y los demás?, la voz de Walburga se alzó por toda la sala. ¿Van a seguir oponiéndose a una niña que ha conseguido lo que ustedes no pudieron? Incluso si es un amante de sangre sucia, ha traído a un verdadero mago que puede restaurar nuestra gloria. Ya acordemos que sus hijos llevarán el apellido Black. Dejen de obstaculizar y permitir que la familia resurja». Sus palabras no convencieron a todos, pero sí lograron que varios fantasmas dejaran de atacar y se mantuvieran al margen, pensativos. Los más astutos ya habían notado mi poder y lo veían como un recurso para el futuro. Me aseguraré de que Andrómeda dé a luz herederos fuertes. 5, 10, 20 y los que sean necesarios para restaurar la familia. Mi linaje y el de los Black serán aliados y juntos grabaremos nuestros nombres en la historia. Lo juro por la magia que corre por mis venas, troné, liberando todo mi poder, sin importar el costo. Las paredes vibraron, y los espíritus sintieron mi grandeza. Ustedes deciden si serán aliados o traidores al futuro de la familia. Muchos fantasmas, convencidos de que la idea no era tan mala, dejaron de pelear. Cygnus, el padre de Andrómeda, fue uno de los primeros en cambiar su voto. Su ejemplo fue seguido por muchos otros que, tras ver mi demostración de poder y oír mis promesas, sumadas al apoyo del resto, decidieron unirse. Hubo quienes se mantuvieron neutrales, y unos pocos no cedieron, pero ya era demasiado tarde. Como el tañido de una campana, un ruido espectral resonó por toda la casa, retumbando directamente en la mente de cada miembro de la familia Black. Las llamas del círculo ritual en el que se encontraba Andrómeda se apagaron de golpe, y un silencio arrepentido invadió la estancia. ¿El ritual había concluido? Andrómeda sintió como todo el peso sobre sí misma se disipaba en un instante, llevándose con él las últimas fuerzas que le quedaban. Perdió el equilibrio, a punto de desplomarse, pero logré atraparla entre mis brazos. Ella se aferró a mí, agitada y con los ojos cerrados, pero con una sonrisa. Era como si, sin decirle una palabra, me estaría diciendo o incluso preguntando. Lo logré.
Capítulo 341. Lady Black. Revitalicé a Andrómeda con mi poder, poco a poco, ayudándola a incorporarse. Sin mi ayuda o cuidados posteriores, probablemente pasaría débil el resto del día, pero aunque me hubiera gustado dejarla descansar, aún teníamos asuntos pendientes. El salón donde nos encontrábamos comenzaba a recuperar la calma. El aura opresiva se disipaba y los espíritus iban desvaneciéndose lentamente. Creature observó, con lágrimas en los ojos, cómo Regulus desaparecía antes de desplomarse exhausto en el suelo. Su ayuda había sido mínima y el costo, alto pero al menos hizo algo. Por ello mismo también me encargué de curarlo. Lo necesitaríamos para lo que venía después. La mayoría de los fantasmas se marcharon enseguida, aunque no todos. Algo había ocurrido con el retrato de Walburga. Parecía haber perdido parte de aquella fuerza y realismo que tuvo hace unos instantes, pero tampoco se desvaneció por completo. Se notaba que la figura en el cuadro no se sentía bien. Fruncía el ceño con desagrado. Pero eso no importaba ahora. ¿Lo hicimos?, preguntó Andrómeda, aunque ya conocía la respuesta. Lo sentía. La magia de la Casa Black parecía responderle, como dispuesta a obedecer sus órdenes. En su mente aparecían recuerdos y conocimientos que solo la cabeza de familia debía poseer. Contraseñas, secretos, propiedades, hechizos familiares, cuáles eran los miembros vivos más importantes y incluso podía sentir su posición dentro del linaje, justo en el centro, como la línea principal. Hola y señora Black, le dije con tono burlón. ¿Seguirá permitiendo que este humilde servidor bese sus pies, o ya no soy digno? ¿Vas a besar más que mis pies?, replicó, con un falso tono autoritario, antes de abrazar mi cuello y besarme con fuerza. Fue un beso intenso, dominante, como si Andrómeda descargara toda la tensión acumulada por lo soportado en ese gesto. Walburga no tardó en quejarse desde el retrato, pero la ignoramos. Aún así, fui yo quien cortó el beso. Había cosas más urgentes que atender. Tenemos invitados esperándote afuera, le recordé dándole suaves caricias. La última barrera ya estaba casi destruida, aunque, si realmente quisiera, podría mantenerla el tiempo que deseara. En el feudo, un clon mío absorbía sangre de las granjas para recargarla. El coste era alto, sí, pero podría prolongarla mucho más si lo necesitaba. Andrómeda sabía que debíamos encargarnos de esos invitados primero. Se levantó y se acercó al retrato de Walburga, pero no para discutir con ella, aunque la bruja seguía murmurando que Andrómeda debía comportarse con más recato ahora que era la cabeza de la familia. En cambio, retiró el cuadro, revelando una pared lisa y que no lo fue por mucho tiempo. Con su varita, escribió sobre ella: Touhouspur. La pared blanca se transformó, revelando el escudo de la familia Black. Andrómeda tocó una secuencia específica en los cuervos y, en la parte superior, la calavera abrió la boca, mostrando un anillo. Sin dudar, se lo colocó en el dedo. Al girarse, me encontró observándola con curiosidad, y decidió explicarse. Anillo familiar. Sirve para abrir con mayor facilidad las bóvedas ocultas de la casa y ciertas zonas restringidas y además de funcionar como garantía en Gringotts, dijo, tímida pero con un guiño pícaro. Walburga guardó silencio. Conocía perfectamente ese anillo, pero nunca lo mencionó. Tras la muerte de un jefe de familia, el anillo volvía a su escondite, o si el portador no lo llevaba puesto durante cierto tiempo. Ella había esperado que Regulus lo heredara, pero ya no estaba y jamás se lo habría entregado a Sirius. No esperaba, sin embargo, verlo en manos de otra persona. Sus emociones eran demasiado contradictorias como para expresarlas. Sin retrasarlo más, le entregué a Andrómeda otro vestido y le expliqué lo que debía hacer, a ella y al elfo recién recuperado, que ahora se arrodillaba ante la nueva señora Black, reconocida por Regulus. El vestido anterior era hermoso, pero este proyectaba una aura de autoridad mucho más acorde a una sangre pura. Con el vestido, el anillo y una mentalidad lista para imponerse, Andrómeda estaba preparada para salir y enseñarle a todos quién era ahora, y que la familia Black ahora había resurgido. Fuera de la mansión, los ataques contra la barrera continuaban, al menos por parte de quienes aún ignoraban lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en cierto momento, los rostros de Narcisa y Draco se ensombrecieron al recibir de nuevo aquel llamado, esta vez anunciando el ascenso de una nueva cabeza de la familia. Lucius fue el primero en notarlo al ver a su esposa negar con la cabeza, una rendición silenciosa reflejada en su mirada. La ira lo invadió al instante.
golpeó su bastón contra el suelo con tal fuerza que casi lo partió, y dirigió una mirada de furia hacia la barrera y la mansión que protegía. Había perdido pero eso no significaba que pensara retirarse. Dumbledore también lo percibió, comprendiendo de inmediato lo que había sucedido, aunque se mantuvo al margen. Aunque había considerado intervenir, ahora lo único que le interesaba era observar cómo se desarrollaban los acontecimientos y aprovechar para enviar algunas cartas a sus colegas brasileños con el fin de averiguar más sobre el actuar de ciertas personas. Solo estos dos grupos entendían que todo estaba ya decidido. Fudge y los Aurores, en cambio, no tenían la menor idea y continuaban atacando la barrera como si aún existiera una posibilidad de derribarla. Pasado un tiempo, la barrera pareció solidificarse de pronto para, acto seguido, desparramarse como agua y desvanecerse sobre el suelo. Los Aurores que la golpeaban quedaron perplejos. Algunos, orgullosos, creyeron que habían sido ellos quienes habían dado el golpe final. La mayoría, sin embargo, notó que la barrera no había sido rota, sino desactivada voluntariamente. Apenas unos segundos después de su desaparición, y antes de que se pudieran dar órdenes para avanzar, la gran puerta de la Casa Black se abrió lentamente. De ella emergió Andrómeda, caminando con paso lento pero firme, la cabeza erguida y una mirada despectiva que recorría a todos los presentes. Vestía un traje que cualquier dama de alta cuna habría envidiado. No era extravagante, más bien sencillo, pero desprendía una innegable aura de opulencia. Les agradecería que no atacaran mi casa y a menos que quieran que mi familia los considere enemigos, pronunció con voz clara, cargada de una altivez que jamás había mostrado en el pasado. Andrómeda. Exclamaron varias voces al unísono tras reconocerla, cada una con un matiz distinto de emoción. Fudge estaba boquiabierto. No esperaba que la persona que reclamara la Casa Black fuera ella. Y, por lo que veía en su mano, ese anillo, lo había conseguido y lo que le provocó un dolor sordo en el pecho mientras su mente comenzaba a maquinar cómo manejar aquella situación. En su ignorancia, creyó que, entre todos los posibles herederos Black, Andrómeda sería la más fácil de manipular y que sus propias pérdidas serían mínimas y quizá incluso podría engañarla para obtener algún beneficio. Los Malfoy, por su parte, la observaban con un odio palpable, avanzando con paso firme hacia ella, como si estuvieran a punto de iniciar una pelea. Claro que no lo harían. No comenzarían una disputa física delante de todos, y menos cuando la situación ya se había descontrolado tanto y aunque Lucius lo deseaba. No podía aceptar que la herencia que su familia había esperado con ansias se hubiera desvanecido en cuestión de minutos. Incluso Narcisa se debatía entre el disgusto de ver aquel anillo en la mano de Andrómeda y un atisbo, muy enterrado, del afecto que alguna vez le tuvo como hermana y aunque, en el fondo, sentía que le habían arrebatado algo que debía pertenecerle a su hijo. Por otro lado, Dumbledore y McGonagall no pudieron ocultar cierta sorpresa. Que fuera Andrómeda ya era notable, pero lo verdaderamente impactante era su porte. Ambos la habían conocido como estudiante y después, pero ahora no solo parecía más joven, detalle que muchos otros también notaron, sino que emanaba una actitud y una aura completamente distintas a aquella joven expulsada por casarse con un hijo de Muggles. Lord Malfoy, no pongas esa cara y casi parece que vas a iniciar una guerra entre nuestras casas, comentó Andrómeda con un deje burlón hacia Lucius, que seguía acercándose. Hola, señora Black, respondió él con una sonrisa forzada, apretando con fuerza el bastón. Andrómeda, intervino McGonagall mirándola preocupada junto a Dumbledore. A su lado también vino acercándose Fudge, quien hizo retroceder a los Aurores. Profesora McGonagall, profesor Dumbledore, y un gusto verlos por aquí. Les invitaría a pasar, pero no es un momento conveniente. La casa está hecha un desastre. Les invitaré a tomar algo en unos días, cuando la haya reformado, dijo con una sonrisa más política que cordial. Lo mismo para ti, Cis, y espero que retomemos aquellas reuniones secretas de nuestra infancia. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Su hermana la miró con emociones contradictorias. Así que te has convertido en la jefa de la Casa Black, y murmuró Dumbledore, suspirando, sintiéndose más viejo al ver aquella transformación en alguien que antes habría considerado una aliada confiable. Ya no estaba seguro de conocerla. Sonrió con cortesía. Felicidades, Andrómeda. No esperaba esto de ti, pero siempre supe que te aguardaban grandes cosas. Buenos días, señora Tonks, interrumpió el ministro, buscando tomar el control de la situación y la conversación, pues estaba siendo ignorado. Black, señor ministro, corrigió ella sin mostrar ni deferencia ni desprecio. Ahora soy Andrómeda Black, y he recuperado mi apellido. Además, soy Lady Black. Ama y dueña de esta familia.
Sí, bueno, y la felicito por su reincorporación a la familia, pero no puede asumir la jefatura sin la aprobación del ministerio. No se preocupe, no será nada complicado, dijo con una sonrisa ensayada. Fudge no pensaba aceptar tan fácilmente aquel cambio, pero veía en Andrómeda una oportunidad. Malfoy era demasiado enrevesado y astuto, pero ella, con un expediente mucho más sencillo, podría resultarle más beneficiosa como nueva jefa de la Casa Black. No, lo siento, pero eso no es así. Ya soy la señora Black, respondió Andrómeda con naturalidad. Lo quiera o no, ministro, no puede cambiarse. El rostro de Fudge se tensó apenas, al notar que la mujer no cedía ni le daba margen para imponer su autoridad, aunque se obligó a no mostrar molestia. No puede simplemente tomar posesión de una familia sin la aprobación ministerial. Pero yo la apoyo, y puedo ayudarla. Siempre creí que era una sanadora excepcional y una gran bruja, y creo que sería una buena líder para la familia y restaurarla de este estado en el que cayó, un futuro prometedor, y si lo consigue. Solo tenemos que resolver ciertos asuntos legales en el ministerio, como dicta la ley. Continuó Fudge, tratando de parecer amigable. A su lado, Lucius, aunque no pensaba que fuera tan fácil luego de ver cómo se desarrolló todo, estaba apoyando en secreto al ministro para revocar esta sucesión. Creo que no lo entendió, ministro, y Andrómeda sonrió, esta vez con un matiz burlón. Ya soy la jefa de la familia Black, legalmente. Si va al ministerio y revisa los registros, en todas las propiedades, títulos y archivos, y aparecerá mi nombre. Sus palabras dejaron desconcertado al ministro. La seguridad con la que las decía no era fingida y era porque eran verdad. Este no era un simple ritual ni un acto simbólico. Andrómeda había tomado posesión real de las riquezas y las deudas de la familia. Su nombre apareció en cualquier contrato preexistente, incluso ciertas magias respondían solo a ella en este momento. Era, en toda regla, la jefa de los Black, y nadie, aunque quisiera, podría negarlo. Capítulo 342. Detrás de escena. Andrómeda ya no quería perder más tiempo allí. Tenía asuntos más importantes y agradables que atender, así que, satisfecha con haber hecho acto de presencia, dirigido una última mirada al ministro y a los presentes. Pero no se preocupe, Fudge, dijo con una ligera indiferencia, iré al ministerio dentro de poco para tratar ciertos asuntos que deben resolverse, asuntos destinados a devolver a mi familia lo que legítimamente le corresponde. Hizo una breve pausa y agregó. Ahora, si me disculpan, debo estar en otro lugar, y Creacher, el elfo doméstico, apareció de inmediato a su lado, tomando su mano con una reverencia impecable, muy distinta a la actitud recelosa que había mostrado cuando llegamos hace un rato. Y entonces, sin más, ambos desaparecieron de la puerta de la Casa Black, dejando tras de sí un silencio tenso. Lucius frunció el ceño, pero no tardó ni un segundo en tomar a su esposa e hijo para marcharse. No pensaba dejar aquello sin respuesta. Esto había ocurrido, en gran parte, por su desconocimiento, así que en cuanto regresara a su mansión comenzaría a investigar a Andrómeda y lo que había sido de ella en estos años. Jamás imaginó que un pez suelto pudiera convertirse en una amenaza tan seria, y cuando ni siquiera debería ser posible. Dumbledore actuó de manera similar. Permanecer allí no tenía sentido, y lo más urgente era verificar si cierta persona había regresado de su viaje internacional y estaba causando caos nuevamente. Fudge, sin embargo, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No creía que una simple bruja hubiera logrado lo que afirmaba, y mucho menos que pudiera burlar al ministerio. Ordenó a algunos subordinados que investigaran en los registros oficiales, mientras él y otro grupo se disponían a entrar a la casa para revisar lo que estaba ocurriendo. Después de encontrar alguna artimaña legal para justificarlo. Pero, para su desgracia, ni siquiera pude intentarlo. La Casa Black era muy antigua y estaba protegida por encantos activos desde hacía generaciones. Y ahora, tras el ritual, esas defensas habían sido recargadas con la magia ancestral de la familia hasta su punto máximo. Esto no solo era prácticamente impenetrable, sino que, de intentarse otro ritual similar, sería necesario esperar muchas generaciones para acumular la misma cantidad de energía. Cuando intenten acceder por medios convencionales, las protecciones se limitarán a rechazar a los intrusos, casi como una advertencia. Sin embargo, aquellos que, siguiendo las órdenes de Fudge, intentaron forzar su entrada y recibieron el castigo característico de la familia Black. Una maldición tan perversa que muchos de ellos tendrían que ser trasladados a San Mungo si querían tener una oportunidad de recuperarse. Irónicamente, una sanadora como Andrómeda sería la más indicada para tratarlos.
Fudge apretó los dientes al no conseguir el más mínimo avance y, contra su voluntad, tuvo que retirarse. Dejó a varios magos vigilando la zona, esperando que Andrómeda o algún otro apareciera, mientras él regresaba al ministerio decidido a encontrar la manera de destituir a esa mujer de la posición que según él se había autoimpuesto. Cada vez más personas empezaban a cuestionar su autoridad, y aquello no era algo que estuviera dispuesto a tolerar. Creature y Andrómeda no se habían ido a ningún lugar en particular. Simplemente habían regresado al interior de la mansión. Todo lo demás había sido un simple acto para los espectadores. Yo, que había estado observando la escena desde la mirada de la puerta, me giré para mirarlos, fijándome especialmente en Andrómeda, quien soltó un largo suspiro de alivio. ¿Y? ¿Qué tal estuvo? Preguntó con una actitud relajada y humilde, completamente distinta a la que había mostrado frente a los demás. Y bueno, y me hizo el crítico, solo para ponerla un poco nervioso, pero pronto le sonreí y la traje a mis brazos. Quizás demasiado bien y por un momento pensé que volverías aquí y me obligarías a llamarte ama mientras pisas mis pelotas. ¿Cómo lograste que se viera tan real? Ella soltó una risa suave, casi tierna, liberando la tensión acumulada. Aún recuerdo las clases de etiqueta de cuando era niña. Solo tuve que imaginarme a todos con el rostro de mi madre, y el resto fue sencillo, dijo, aceptando sin reparar mis manos sobre su cuerpo. Y aún podría hacer lo que dices, me debes una buena acogida después de todo esto. Aunque no pisaría muy fuerte, añadió con una sonrisa maliciosa mientras acariciaba mis joyas familiares. Este par todavía tiene trabajo que hacer riendo. Regresamos a la sala principal, donde nos esperaba el retrato de Walburga. Allí despedí a Creature, enviándolo al feudo. Lloró un poco, pensando que lo estábamos echando, aunque en realidad solo lo mandaba con los otros elfos domésticos para que aprendiera sobre la nueva familia a la que serviría. Además, debía recibir un tratamiento en el hospital y, después, lo rejuveneceríamos. Necesitábamos un elfo sano y fuerte para seguir sirviendo a esta nueva familia Black. Ahora solo quedaban dos asuntos que tratar. ¿Qué pasó conmigo?, preguntó Walburga. Ahora que no había más obstáculos, el retrato exigía saber su situación. Era consciente de que algo había cambiado. Bueno, y supongo que decidiste no irte cuando las demás almas desaparecieron, respondí, sabiendo, al menos en parte, lo que ocurría. Sentí que podía quedarme, y quería asegurarme de que mi decisión había sido la correcta, comentó con naturalidad. Su tono, aunque cooperativo, no era precisamente agradable. Tal vez era su manera habitual de hablar. Lamento decirte que poder hacer algo no siempre significa que debas. Dejaste parte de tu alma aquí, lo que significa que no regresaste del todo al mundo de los muertos, expliqué, observando el cuadro. Este retrato se ha convertido en algo muy similar a un Horcrux. Una parte de tu alma, la verdadera tú, ya no es solo pintura. Eres Walburga pero en forma de cuadro, y más débil. Bueno, Peus, lamento decirte que el poder no significa que deberías. Prácticamente dejaste parte de tu alma aquí, o sea, que no volviste del todo al mundo de los muertos, explicó mirando el cuadro. Este cuadro prácticamente se volvió algo similar a un Horcrux, una parte de tu alma, la real, ya no eres un simple cuadro, eres la verdadera Walburga, en forma de cuadro, aunque débil. Entonces, ¿estoy atrapada así?, preguntó, mirando su mano pintada. No sabía cómo sentirse. Superar la muerte tenía su mérito, pero aquello también se sintió como una prisión. La eternidad en un cuadro no era precisamente una inmortalidad deseable. No exactamente. No es un Horcrux real. No partiste tu alma con magia oscura. Si destruimos este cuadro antes de, y no sé, entre 50 y 100 años, tu alma se reunirá con el resto y seguirá su curso normal en el más allá. Si pasa más tiempo, ahí sí quedaría atrapada en el limbo, igual que los creadores de Horcruxes, dije, convencido de que mi teoría era correcta aunque sin poder calcular con exactitud el plazo. Al menos podía asegurar unas cuantas décadas. Bien, creo que puedo permanecer aquí para asegurarme de que cumples tu parte del trato. También guiaré a esta niña como nueva cabeza de la familia y le inculcaré las tradiciones que seguro ha olvidado, aceptó Walburga con rapidez. Luego pueden crear otra copia mía, y yo misma la instruiré antes de que destruyan este cuadro, añadió, ya planificando cómo perpetuar su legado en la casa Black. Como deseo, dije, sin darle demasiada importancia, aunque sentí la mano de Andrómeda apretarme con fuerza y noté una leve sonrisa maliciosa en sus labios. Entonces, ¿y es la verdadera Walburga?, preguntó Andrómeda, mirando el retrato con una chispa extraña en los ojos.
Sí, en forma de cuadro, pero sí, repetí. Eso no importa, niña. Tenemos que reconstruir la familia Black, interrumpió Walburga, sin apartar la vista de mí, tratándome como el único digno de su atención. Para ella, Andrómeda no era más que un medio para una fin, una herramienta. Estoy completamente de acuerdo, respondió Andrómeda, como buscando su aprobación. Pero antes de que Walburga pudiera relajarse, agregó con una sonrisa peligrosa. Y lo que más necesita la familia Black en este momento y son más miembros. Walburga comenzó a hablar de aviones, mencionando a parientes lejanos y alianzas posibles, hasta que sus palabras se cortaron de golpe al ver lo que pasaba. ¿Qué estás haciendo?, exclamó con los ojos abiertos de par en par. Andrómeda ya había comenzado a arrancarse el vestido, liberando sus pechos y, enseguida, el resto de su cuerpo. No planeaba dejar ninguna prenda sobre sí misma. Lo que corresponde. Hacer nuevos miembros, le dijo desafiando al cuadro. La vieja bruja nunca esperó algo así al aceptar este trato y no iba a quedarse allí. Andrómeda guardaba muchos sentimientos reprimidos hacia la Casa Negra y planeaba liberarlos todos, aunque lamentaba que solo su tía estuviera presente y no su madre. Le encantaría que su madre la viera convertida en un saco en medio de su sagrada mansión, deshonrando su linaje. Capítulo 343. El final de la niñera Tonks. Lo hicimos como locos. Andrómeda se dejó llevar por completo. Comenzamos en la sala principal, sobre los muebles, el suelo y las paredes. Luego nos movimos por el resto de las habitaciones. La siguiente fue la de Walburga, donde Andrómeda me obligó a follarla en la cama, asegurándose de que nuestros fluidos se desparramaran por todas partes, mientras el cuadro de la bruja nos miraba. Después, seguimos en las demás habitaciones, los baños, la cocina, los pasillos y las escaleras. Todo el tiempo, la bruja atormentada fue testigo de nuestras acciones. Después vino lo que casi la rompe. Andrómeda hizo que le diera por el culo directamente frente a Walburga, sonriendo con una crueldad enfermiza al ver el rostro pintado retorcerse de asco. Míralo bien, tía, y mírame mientras me sigue hasta el último pedazo de dignidad que creías que me quedaba, y susurró, y entonces gimió fuerte para que no pudiera taparse los oídos sin escucharla. Igual cuando estuvo llena, rebosando, no paró. Colocó el cuadro en el suelo, se montó encima. Mírame, puta vieja. Esto es lo que queda de tu orgullo familiar. Yo, chorreando como una zorra sobre tu cara pintada, pero creo que estoy siendo egoísta al no compartir, rió con una malicia obscena. Antes de que Walburga pudiera reaccionar, Andrómeda se sentó sobre ella. Tal vez deberíamos pintar algunos mugles en este cuadro para que también te follen, y o mejor, unos animales, híbridos, y que te llenen hasta que la pintura se desgaste. No deberías ser la única que se divierta. Sí, Andrómeda guardaba muchos resentimientos, pero escucharla, ver sus movimientos y ese tono sensual solo aumenta mis ganas de poseerla sin parar. Lo siento, Walburga, mi más sentido pésame. Estoy seguro de que esto podría volverse algo habitual. Cúlpate por no ser más comprensiva con tu sobrina y por tener una familia demasiado tradicionalista para tu propio bien. Entonces, ¿y qué esperas que haga ahora que soy la cabeza de la familia Black?, preguntó Andrómeda. Sí, aquí estábamos, sentados frente a frente en la mesa, tomando té, todavía desnudos tras una larga sesión de desenfreno. Bajo la mesa, su pie seguía acariciando mi miembro, como si quisiera obligarlo a levantarse para otra ronda. Aunque esta belleza aparentaba calma, solo podía pensar en volver a ser bestias una vez más. Ella se había desatado, y ahora le importaba poco todo lo demás. Deseaba prolongar esta luna de miel improvisada sin final, pero había asuntos pendientes que no podíamos ignorar. No podíamos pasarnos los próximos meses solo follando, y aunque era exactamente lo que ella quería. Bueno, respondí, sin apartar mi atención de ese travieso pie, lo principal es que te eleves en el poder, al menos por un par de años. Necesitaré tu apoyo, y sería útil que aproveches las conexiones que aún conserva la familia Black para que todo fluya con mayor facilidad. Aunque, si no puedes, no pasa nada y da lo mejor de ti. Si no, encontraré otro camino. ¿Política? Frunció los labios con un puchero infantil. ¿No podemos simplemente huir al feudo y vivir ahí el resto de nuestras vidas? Créeme, puedo hacer que sea una vida muy interesante. Y deslizó el otro pie bajo la mesa, redoblando la provocación. Estoy tentado, y confesé estremeciéndome, atrapando sus pies con las manos para guiar sus caricias. Pero tenemos cosas que hacer. No te preocupes, diversión no nos faltará.
Lo que hicimos hasta ahora no es nada y todavía no hemos probado ciertas cosas que seguro te encantarán. Andrómeda sonrió en silencio, concentrada solo en hacerme acabar. La verdad es que, sudorosa, cubierta de fluidos, jadeando tras nuestro frenesí salvaje, nunca había estado tan hermosa. Era como si hubiera rejuvenecido por segunda vez. Cerrar su ciclo con la familia Black y entregarse sin reservas al placer la había liberado de un peso, volviéndola aún más atractiva. Tentándome a quedarme para un rapidín más. Pero sabía que era un círculo vicioso. Si cedía otra vez, perdería aún más tiempo. Debería pedirle ayuda a Walburga. Ella debe saber más de política y de las conexiones de la familia, dije, mirando el cuadro en el suelo, completamente cubierto por fluidos, pareciendo una pintura de un fondo blanco. Claro, y después de que lo limpies lo limpiaré dentro de un rato y muy lentamente y mientras recordamos todo lo que hicimos y cómo terminó así. Sonrió maliciosa. Debería estar agradecida, dicen que el semen es bueno para la piel. Aunque sea una pintura, debería agradecerte el esfuerzo de embellecerla. Le guardas mucho rencor, comenté, aunque sin reproche en mi voz. No a ella en particular pero es la única con la que puedo desahogarme, confesó con frialdad. Bueno, me tengo que ir a ver a tu hija y ¿quieres que te deje un clon? Pregunté mientras me limpiaba con magia y comenzaba a vestirme. No, y me darían ganas, y no puedo hacer nada con un clon, respondió, mirándome con un resentimiento juguetón. Luego me dio una nalgada y añadió con malicia. Ve y dale una buena revolcada a mi hija también. Que no pueda decir que tiene el coño seco por mi culpa. En el feudo, apenas llegué me dirigí directamente hacia donde estaban Tonks y mi hija. Me había sorprendido ver que seguía con ella, que no se la hubiera llevado a Gemma. La había estado vigilando a la distancia mediante los clones que dejé trabajando aquí, y realmente habían pasado juntas todo este tiempo. ¿Cómo están las dos chicas más lindas del feudo? Pregunté para llamar su atención. Tonks se volvió rígida al reconocer mi voz y me miró con puro odio. No se movió de su sitio. Tenía el brazo con la armadura tecnológica extendido, y Ruby colgaba de la punta de su cola, balanceándose hacia atrás y hacia adelante como si fuera un columpio. Mira quién se digna de volver y tu desgraciado papi, dijo frente a la niña, que parecía completamente indiferente y seguía balanceándose. A Ruby no pareció importarle mi llegada y al menos hasta que soltó su cola y salió volando, cayendo de cara contra el suelo. Pero enseguida se levantó y comenzó a arrastrarse con sus manos y cola hasta llegar a mí. Trepó por mis piernas con su agilidad infantil hasta enroscarse en mi torso. Yo también te extrañé, mi niña, dije, acariciando la parte de su cuerpo que quedó frente a mí. Esa niña es dura, y suspiró Tonks, recordando lo vivido como niñera. Casi se me sale el corazón varias veces en este día y medio. Ni que lo digas, y respondí con una leve sonrisa. No sabes cuántas veces se me cayó. Pero descubrí lo que dices hace tiempo. Parece tener una resistencia especial en esta etapa infantil. Membranas adicionales sobre órganos vitales, huesos y tejidos más blandos que absorben impactos, y cuando crezca, puede que cambie, pero llegado ese momento ya habrá desarrollado defensas propias. Mientras hablaba, jugué con ella haciéndole cosquillas. Ruby no mostró ninguna reacción aparente, aunque, si se miraba con atención, la punta de su cola vibraba apenas. Tampoco logro entender cuando está feliz, triste o enojada, y confesó Tonks, bajando la mirada. No sé si lo hice bien. Por momentos pensé que estaba dormida, pero en realidad solo estaba quieta. Era difícil adivinar qué necesitaba o quería, más allá de cuando mordía mi ropa pidiendo comida. Sí, ella es así, respondí con calma, acariciando sus escamas. Creo que lo de su falta de expresividad es más biológico que emocional. No tienes la culpa de nada. Ruby desarrolla con facilidad lo que mejora su supervivencia y su poder, pero lo demás queda en segundo plano. Ella no es humana. Su rostro tiene expresividad, sí, pero no está vinculado a sus estados de ánimo. Tal vez algún día logre conectar esos puntos y yo, lo más probable, tenga que aprender a forzar expresiones para mostrar emociones. En cierto modo, será una forma de engaño para los demás más que expresividad real. Eso y es algo triste, murmuró Tonks sin pensarlo, con un deje de compasión. No podía evitar imaginar que Ruby quizá nunca lograría mostrar lo que sentía de manera natural, y que todos acabarían viéndola como alguien sin sentimientos, y si es que en verdad los tenía. A veces incluso ella lo dudaba. En realidad, sí se expresa, repliqué, lanzando a Ruby hacia arriba con fuerza y atrapándola después de varias vueltas en el aire. Su rostro permanecía imperturbable, pero la punta de su cola golpeaba rítmicamente, como pidiendo más.
Solo que es difícil para los humanos aprender a leerlo. La forma en que mueve la cola, la velocidad con que lame, sus mordidas, cómo clava las uñas y incluso cuando masajea con su estómago contra ti. Todo eso demuestra lo que siente o lo que quiere. Vaya y sí, ha hecho eso con su estómago. Pensé que solo se estaba rascando, dijo Tonks, recordando un momento de esa misma mañana. Hoy entonces te quiere, sonreí levantando a Ruby en brazos. Ruby quiere a Mami Tonks. ¿Quién lo diría? Has sido una gran madre durante estos 2 días. Tomé la decisión correcta al dejarla contigo. Tus halagos no te van a salvar por haberme encajado a una niña solo porque sí, y no importa lo tierna que sea, respondió con un rubor que no lograba ocultar. Aunque protestara, la verdad era que había disfrutado el tiempo con Ruby. En parte, por eso mismo que le hacía más difícil cuidarla. Ruby era demasiado tranquila, apenas causaba problemas. Perdón, y estaba todo el asunto con la casa Black, y después, y bueno, tu madre no me dejó descansar ni un momento. Fue mucho sexo puro y duro. Es una puta fiera cuando quiera, le dije, casi con un gesto cómplice. No tienes que decirme eso. Tonks me gritó, tapándose los oídos, como si quisiera borrar las palabras de su mente. No hables así de mi madre. Lo siento, pero wow, negué incrédulo. Y yo pensaba que tú eras la salvaje de la familia y no sabes de lo que es capaz una perra resentida. Cállate, imbécil. Tonks estaba roja de furia, al borde de explotar. Lo único que la frenaba de lanzarme un puñetazo era que yo tenía a Ruby sostenida como escudo. Te voy a exprimir tus infieles pelotas como naranjas para jugo, escupió, cerrando el puño metálico con un chasquido amenazante. Eso mismo hizo tu madre anoche, respondí con descaro, chasqueando los dedos y señalándola con una sonrisa burlancia. Parecía que a Tonks le iba a reventar una vena en el ojo. A veces dudaba de cómo había terminado conmigo y luego lo recordaba, y aún así seguía molesta. Ah, y por cierto, y tu madre también me pidió que no dejara tu cueva sin usar, para que no te pongas celosa y todo eso. Así que ya follar, dije, arrojando a Ruby hacia un lado, al pasto y abalanzándome sobre Tonks como un animal con deseos acumulados por las últimas burlas de Andrómeda. No. No quiero follar por órdenes de mi madre, protestó con asco. Lo siento, pero debo respetar a mi suegra y así que no hay otra opción. Toca follarte justo después de ella, me burlé mientras le quitaba las ropas y desarmaba el brazo mecánico. Con éxtasis ya funcionando en ella al primer contacto. Pero y quiso replicar, aunque ya estaba sintiendo mi poder recorrerla. Su cuerpo la traicionaba, excitándola mientras lo odiaba al mismo tiempo. No frente a la niña. Gritó con rabia. Tranquila, para ella esto es casi indiferente. Créeme, lo sé. ¿Sabes lo difícil que fue follar con Gemma mientras Ruby me miraba fijo, sin parpadear, y se enojaba si la alejaba? Negué con la cabeza al recordarlo. Y tal cual. Allí estaba Ruby, tendida boca abajo bien pegada al suelo, mirándonos sin parpadear. Casi parecía una estatua, como si intentara mimetizarse con el entorno. Solo se movía a ratos, apenas para acercarse o alejarse de nosotros, siempre manteniendo la misma distancia, como un depredador paciente. Fin del capítulo 343.